Y ahora, jóvenes, repasaremos la parte de unidades derivadas del SI. Vamos a ver entre ellas el área y el volumen. Ok, el área, si recordamos bien, pues básicamente la multiplicación de los lados de cierta forma geométrica, como en este caso un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, o bien también para un círculo podemos calcularlo. Entonces, ¿cuáles serían las unidades derivadas? Como ustedes ven, siempre es la multiplicación lineal de dos lados, o sea, tenemos lado por lado. La unidad del sistema internacional para la medición es metro, entonces el área, o sea, el área como unidad derivada sería metros cuadrados, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener estas unidades de metros cuadrados. También se puede medir en centímetros cuadrados y otras, pero la unidad básica del sistema internacional de esta unidad derivada sería metros cuadrados. En el caso del volumen, y es importante repasar, muchachos, y recordar que ustedes deberían manejar bien cuál es el volumen de un cubo, el volumen de una esfera, el volumen de un cilindro, por ejemplo. Todo esto tenemos que dominarlo, ¿de acuerdo? Porque en química muchas veces podemos representar las moléculas como esferas o podemos hacer ciertas aproximaciones para un fenómeno encerrando ciertas moléculas en una caja. Entonces es importante saber calcular volúmenes. En fin, esto es esencial y debemos de manejarlo, ¿de acuerdo? Como es una multiplicación de tres lados, por decirlo así, o de tres longitudes, la unidad derivada va a ser metro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber eso. Hay equivalencias muy importantes, por ejemplo, un metro cúbico. Es difícil escuchar nosotros volúmenes un metro cúbico, estamos más acostumbrados a escuchar que litros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que un metro cúbico es equivalente a un litro y un centímetro cúbico es igual a un mililitro, ¿de acuerdo? Esas eh, definiciones o equivalencias dadas son sumamente importantes para sus carreras y deben manejarlas muy bien, ¿de acuerdo? Un metro cúbico, un litro y un centímetro cúbico, un mililitro. Otra de las unidades sumamente importantes derivadas del sistema internacional es la densidad y que usaremos muchísimo y que ustedes usarán durante sus carreras en química. ¿Cómo definimos la densidad? Bueno, la densidad es la masa que ocupa un cuerpo en función de su volumen. ¿Ok? Entonces, para poderla calcular, simplemente necesitamos saber cuál es el volumen de la sustancia, pesarla y de esta forma podemos calcular la densidad. ¿Cuáles serían las unidades del sistema internacional? Kilogramos entre metro cúbico. No obstante, es bastante usada. Gramos entre centímetro cúbico y como ustedes podrán también saber, puede ser gramos entre mililitros, ¿de acuerdo? Que es otra unidad muy usada porque centímetros cúbicos y mililitros son equivalentes. Importante, cuando existe una propiedad entre dos líquidos que tienen diferentes densidades y que no se mezclan, nosotros podemos saber cuál está en la parte inferior y cuál está en la parte superior, ¿de acuerdo? Las moléculas más densas, o perdón, las sustancias más densas estarán en la parte inferior y el líquido más denso, menos denso en la parte superior, ¿ok? Entonces podemos distinguirlos. En este caso, que es importante saber que el agua líquida se le puede dar por convención una densidad de 1 gramos entre mililitros o gramos entre centímetros cúbicos. Y lo que es muy interesante es que el sólido, o sea, el hielo, en este caso, es menos denso. Por eso justamente el hielo flota sobre el agua, ¿de acuerdo? Porque tenemos una diferencia de densidad. El agua de mar, en este caso, es más densa que el agua pura por las sales disueltas y ciertas propiedades que tienen que se pueden ahondar en otros cursos y que de hecho es un tema bastante interesante, pero por ahora basta saber que el agua pura tiene una densidad de 1, si es agua de mar es algo más densa y el hielo es menos denso, ¿de acuerdo? Siempre que tengamos esa propiedad de que dos sustancias, ya sea sólido y líquido, tengan diferentes densidades y que sean imisibles, al menos en una escala de tiempo que podamos verlas, podemos distinguir cuál es más denso uno del otro, ¿de acuerdo? Esta propiedad va a ser de mucha utilidad porque, por ejemplo, si queremos calcular el volumen, de un cubo, en este caso como tiene dimensiones dadas, es muy sencillo calcular lado por lado y podemos calcular su volumen. No obstante, cuando tenemos sistemas amorfos, o sea que no tienen una forma definida y que sería sumamente complicado por geometría calcular su volumen, es muy fácil usar el agua o la cantidad de agua desplazada. Por ejemplo, si adicionamos este sólido amorfo acá, pasamos de tener 220 centímetros cúbicos a ¿cuánto? A 270. Ese desplazamiento de agua que registró esta sustancia es equivalente a, ¿qué? A su volumen. Entonces el volumen de este sistema amorfo podríamos calcular que es 50 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y podemos calcular su densidad pesándolo. Ojalá previamente porque se puede dilatar, ¿de acuerdo? Para repasar un poco de fórmulas de geometría y densidad, sería calcular la circunferencia en centímetros de un balón de fútbol si su densidad es de 0.081 gramos en 3 centímetros cúbicos y una masa aproximadamente de 450 gramos.
por supuesto que iba a poner la foto de un balón de fútbol del mejor equipo, ¿ok? Por eso les puse la del Barça. Entonces ya a continuación la desarrollaremos en pizarra. Ok, ahora vamos a continuar con el ejercicio de determinar la circunferencia del balón de fútbol, cuya densidad es aproximadamente 0.081 gramos por centímetro cúbico y la masa de 450 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, antes que todo debemos conocer, por supuesto, que la circunferencia, y esto ya tenemos que darlo por sentado, es 2pi por el radio, ¿de acuerdo? Y muy importante que estamos tratando con una esfera. Entonces, si estamos tratando con una esfera, también conocer cuál es su volumen, porque lo vamos a necesitar, ¿de acuerdo? El volumen de una esfera sería 4 tercios de pi por r al cubo, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué datos tenemos? Tenemos densidad, masa, conocemos la fórmula de la circunferencia y conocemos la fórmula del volumen. Por ende, tenemos que recordar que la densidad es igual a masa entre volumen, y si nosotros determinamos el volumen, podemos conocer, si conocemos la densidad y conocemos la masa, podemos despejar el volumen. Por ende, el volumen sería igual a masa sobre densidad. En este caso, vamos a determinar que el volumen sería igual a la masa, 450 gramos, entre 0.081 gramos entre centímetros cúbicos. Esto nos da un volumen en centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? El volumen de acá, si sacamos ese valor, nos va a resultar en 5.556 centímetros cúbicos. 5.556 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Ahora, con este volumen, como ya conocemos el volumen, podemos despejar justamente el radio, ¿de acuerdo? Entonces, yéndonos a esta fórmula de radio, la relación de radio-volumen, porque con el radio podemos ya calcular la circunferencia, podemos ver que para despejar el radio sería 3 veces el volumen, ¿de acuerdo? Entre 4 entre pi por la raíz cúbica, ¿ok? Y esto sería igual al radio. O sea, esto sería igual a la raíz cúbica de ¿quién? Raíz cúbica de 3 veces por 5.556 entre 4 por 3.14. Y eso nos va a dar un radio aproximado de 11 centímetros. ¿Ok? Entonces, básicamente el problema nos pedía la circunferencia. La circunferencia de esta forma va a ser igual a 2 por 3.14 por 11 centímetros, lo cual nos vendría dando igual a aproximadamente 69 centímetros. Y esa sería la respuesta a la circunferencia del balón de fútbol. Vean que es importante, utilizamos cantidad de densidad, utilizamos el volumen, importante conocer los volúmenes y las propiedades geométricas básicas de una esfera, un cuadrado, etcétera, un rectángulo y ese tipo de figuras geométricas. ¿De acuerdo?